El Noctillion. La dieta del parásito controlado. Los avances científicos han permitido que los seres humanos se enfrenten a problemas que antes parecían imposibles de resolver. La obesidad, por ejemplo, siempre ha sido una de las enfermedades más difíciles de tratar, una batalla que algunos han librado toda su vida sin éxito. Sin embargo, en un pequeño y reservado centro de investigación médica en las afueras de la ciudad, un grupo de científicos creía haber encontrado la solución definitiva. El experimento que estaban desarrollando sería la clave para erradicar la obesidad de una vez por todas. Lo llamaron la dieta del parásito controlado. La premisa era simple, pero peligrosa: implantar parásitos vivos en los intestinos de los pacientes con sobrepeso. Los parásitos, cuidadosamente seleccionados, tenían la capacidad de consumir la grasa corporal de manera eficiente, extrayéndola y utilizando el contenido como su principal fuente de energía. De acuerdo con los informes preliminares, los sujetos del experimento empezaron a perder peso de forma rápida y notable sin la necesidad de hacer ejercicio o seguir una estricta dieta. El Dr. Ezekiel Brown, director del proyecto, era un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y gafas gruesas, con una expresión siempre seria, como si estuviera constantemente preocupado por algo. Con una pasión casi obsesiva, había dedicado años a esta investigación, convencido de que había descubierto una solución perfecta. Para él, la ética se dejaba de lado cuando el bienestar humano estaba en juego. Los beneficios, pensaba, superarían con creces cualquier riesgo. La primera fase del experimento fue aprobada por el comité ético del centro, y los primeros voluntarios comenzaron a llegar. Todos eran personas con un alto índice de masa corporal, hombres y mujeres que habían luchado durante años con su peso sin encontrar ninguna alternativa viable. La mayoría de ellos eran conscientes de los riesgos que conllevaba el experimento, pero la promesa de un cuerpo delgado y saludable les resultaba irresistible. A lo largo de la primera semana, los sujetos comenzaron a notar los efectos. Las primeras señales fueron sutiles, una ligera sensación de hambre constante, como si algo dentro de ellos estuviera pidiendo más. Pero al principio no hubo nada realmente alarmante. Los parásitos, invisibles para el ojo humano, se habían instalado en sus intestinos y comenzaron su trabajo. Sin embargo, al final de la segunda semana, los efectos secundarios comenzaron a manifestarse. Los sujetos perdieron peso rápidamente, mucho más rápido de lo que se había anticipado. En algunos casos, la pérdida fue tan drástica que empezaron a parecer casi esqueléticos. Los monitores de salud de los pacientes registraban una mejora en sus niveles de colesterol y glucosa, y los científicos estaban eufóricos. Era un éxito. Pero no pasaron mucho tiempo antes de que algo extraño comenzara a suceder. Lana, una de las primeras participantes, comenzó a experimentar dolor abdominal intenso. Al principio pensó que era solo una indigestión, pero el dolor persistió y aumentó. Su abdomen se hinchó, como si algo estuviera creciendo en su interior. En los primeros días, el equipo médico no encontró nada fuera de lo común, pero la situación empeoró rápidamente. Lana dejó de responder a las llamadas telefónicas de su familia y, después de unos días, los investigadores decidieron visitarla. Lo que encontraron en su apartamento fue aterrador. Su cuerpo estaba visiblemente demacrado, su piel tensa sobre los huesos. Estaba de pie, pero su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos estaban inyectados en sangre. La hinchazón en su abdomen era tan grande que parecía que iba a estallar en cualquier momento. Cuando el equipo médico la examinó, descubrió algo aún más espantoso. El estómago de Lana estaba marcado por cicatrices profundas, como si algo hubiera comenzado a perforar su interior. Los médicos, horrorizados, notaron que su pulso era irregular y su respiración dificultosa. No había duda, los parásitos, que habían sido diseñados para consumir solo la grasa, se habían extendido por otras partes de su cuerpo. La situación empeoró cuando, durante una revisión, el Dr. Brown vio algo que lo dejó paralizado.
En los rayos X de Lana, se podía observar cómo los parásitos habían invadido sus pulmones, su hígado y sus riñones. Estaban en todas partes y ya no quedaba un solo lugar seguro dentro de su cuerpo. El dolor de Lana había comenzado a ser insoportable y los expertos no pudieron hacer nada para detenerlo. En cuestión de horas, la joven mujer sufrió un colapso total de su sistema. La investigación, que había comenzado con tanta esperanza, se convirtió en un desastre. A pesar del fracaso rotundo con Lana, el Dr. Brown se negó a abandonar el proyecto. Creía que lo que había sucedido no era más que un error aislado, una anomalía. Pensaba que si podía ajustar el tipo de parásitos o modificar la técnica de implantación, los efectos secundarios podrían reducirse o eliminarse por completo. La codicia lo había cegado, y su obsesión con el éxito del proyecto lo mantenía despierto toda la noche, sumido en sus notas y diagramas. Los demás voluntarios, aún desconocedores de la tragedia que había ocurrido con Lana, continuaron con el tratamiento. Los parásitos seguían cumpliendo su función de eliminar la grasa corporal, pero los primeros signos de complicaciones ya estaban comenzando a aparecer. Sin embargo, nadie sabía lo que les esperaba. Al día siguiente, uno de los voluntarios, Louis, comenzó a sentirse extremadamente débil. Al principio, pensaron que era solo una reacción normal a la rápida pérdida de peso, pero cuando las náuseas y el dolor muscular se intensificaron, los médicos decidieron intervenir. Louis fue trasladado de urgencia al hospital, donde las pruebas revelaron algo mucho más aterrador: los parásitos no solo estaban en sus intestinos, sino también en su sangre. Se había producido una infección masiva y su cuerpo estaba luchando por sobrevivir. En su agonía, Louis confesó haber experimentado visiones extrañas durante las últimas noches, sueños inquietantes en los que podía sentir los parásitos moviéndose por su cuerpo, buscando algo más que la grasa. Algo más profundo, algo mucho más siniestro. Pero nadie, ni siquiera el Dr. Brown, podía imaginar hasta dónde llegaría el alcance de su experimento. La dieta del parásito controlado se estaba convirtiendo en una pesadilla en la que los cuerpos de los pacientes no solo eran invadidos por criaturas microscópicas, sino también por la arrogancia y la desesperación humana. La obsesión con la perfección había dado paso al horror, y los científicos, cegados por su propio ego, no podían ni siquiera entender lo que habían desatado. Lo que nadie sabía era que lo peor aún estaba por llegar. El caos que había comenzado con Lana y Louis se extendió rápidamente a todos los voluntarios del experimento. Las autoridades médicas del centro intentaron mantener el control, pero la magnitud del desastre ya era innegable. Los parásitos, supuestamente diseñados para erradicar la obesidad de manera eficaz, habían invadido cada rincón de los cuerpos de los pacientes, convirtiendo lo que parecía ser una solución milagrosa en una maldición indescriptible. El Dr. Ezekiel Brown se encontraba en un estado de shock profundo. Había perdido el control sobre el experimento y, sin embargo, su mente se negaba a aceptar la evidencia. Las reuniones con los médicos del centro se volvieron más frecuentes y tensas. A pesar de las advertencias, Brown insistió en que los fallos eran simplemente errores de protocolo. Convencido de que había una solución en algún lugar de la investigación, continuó adelante, sin detenerse a preguntarse qué estaba sacrificando en el proceso. A medida que pasaban los días, los pacientes restantes comenzaron a sufrir de síntomas cada vez más severos. Las infecciones se propagaban de un órgano a otro. Los parásitos, lejos de ser controlados, se multiplicaban sin cesar. Los informes de autopsias y exámenes médicos se volvían más grotescos: hígados destrozados, riñones invadidos por larvas que nunca debieron haber existido en ese entorno, corazones perforados por pequeños gusanos que parecían moverse como si tuvieran vida propia. El centro de investigación, una vez moderno y prometedor, se convirtió en una especie de sala de emergencias masiva. Los pasillos estaban llenos de pacientes que no podían ser tratados, y los científicos que antes se mostraban confiados y tranquilos ahora estaban exhaustos y asustados, incapaces de detener el avance de la infección que se propagaba rápidamente. Uno de los peores casos fue el de David,
un hombre de 45 años que había sido uno de los primeros en firmar el contrato para el experimento. Desde el inicio del tratamiento, perdió peso rápidamente. Durante las primeras semanas, su cuerpo parecía renovado. Estaba emocionado, pensando que finalmente había encontrado la solución a su problema de obesidad crónica. Sin embargo, el cambio físico fue solo la punta del iceberg. Al principio, los efectos secundarios fueron apenas notables. Sentía una ligera molestia en su estómago, algo que podía ignorar. Pero con el tiempo, los dolores se volvieron insoportables. La hinchazón de su abdomen no tenía precedentes y sus heces adquirieron un color negro verdoso, con un olor nauseabundo que no se podía atribuir a una simple indigestión. Cuando finalmente decidió acudir al centro médico, los resultados fueron escalofriantes. Los parásitos ya no solo se hallaban en sus intestinos, habían invadido su estómago, sus pulmones y su piel. Las pruebas mostraron que su organismo estaba siendo desintegrado desde adentro. Algo más siniestro se estaba desarrollando en su cuerpo. Las larvas de los parásitos no solo estaban devorando la grasa, sino que también se estaban alimentando de tejidos vivos, destruyendo músculos y órganos de una manera grotesca. David, con la mirada vacía y sin fuerza para hablar, comenzó a mostrar signos de algo más allá de lo físico. Durante sus momentos de lucidez, decía palabras incomprensibles, como si estuviera siendo invadido por algo que no podía controlar, algo que no entendía, pero que parecía tener una voluntad propia. Su piel, que antes había sido firme y saludable, comenzaba a ponerse pálida y se arrugaba como si estuviera en proceso de descomposición. El personal médico decidió realizarle una intervención quirúrgica para tratar de salvar su vida, pero el daño era irreversible. Cuando abrieron su abdomen, un espectáculo aterrador se desplegó ante ellos. No había solo parásitos que se alimentaban de la grasa, sino que cientos de gusanos minúsculos, algunos visibles a simple vista, se movían en su interior. A medida que los científicos trataban de extraer los parásitos, comenzaron a aparecer más. Era como si el mismo cuerpo de David se hubiera transformado en un ecosistema para estas criaturas. La cirugía terminó en tragedia. David murió en la mesa de operaciones, su cuerpo desmoronándose por completo. La causa de la muerte no fue la intervención en sí, sino el colapso total de su sistema. Los parásitos habían invadido su cerebro, su sistema nervioso central, y ya no podía respirar sin asistencia artificial. Su cuerpo se desplomó, dejando un cadáver putrefacto con las huellas de una invasión que los médicos ni siquiera podían explicar. Los informes médicos que se generaron luego de la muerte de David mostraron algo aún más perturbador. Los parásitos parecían estar desarrollando una nueva forma de adaptación. No solo devoraban los órganos y tejidos, sino que habían comenzado a modificar la fisiología humana de manera impredecible. Eran más inteligentes de lo que se había anticipado. Con cada muerte, el Dr. Brown se alejaba más de la realidad. En lugar de rendirse, estaba convencido de que sus descubrimientos lo llevarían a algo grandioso. No se trataba solo de curar la obesidad, había algo más que necesitaba ser explorado. Tal vez, pensó, la creación de una nueva especie humana que pudiera adaptarse a estos parásitos. O quizás los parásitos mismos estaban evolucionando, transformando los cuerpos de los humanos para convertirse en algo completamente diferente. El día que Eva, una mujer de 35 años, sufrió un colapso completo mientras estaba en su casa, fue el punto de no retorno. Eva había sido una de las participantes más comprometidas, siguiendo rigurosamente las pautas del experimento y confiando en que sería su salvación. Cuando los médicos llegaron a su hogar, encontraron un escenario similar al de David, pero con algo aún más espantoso: su piel se había agrietado y caído por completo en grandes trozos, como si los parásitos estuvieran literalmente excavando túneles bajo su epidermis. El olor era nauseabundo, y su cuerpo ya no parecía humano. Eva sobrevivió al ataque de los parásitos, pero su mente estaba rota. Durante semanas, fue incapaz de comunicarse, sus ojos vacíos reflejando solo la agonía de lo que había experimentado. Los científicos hicieron todo lo posible para intentar salvarla, pero al final, su cuerpo comenzó a descomponerse de manera acelerada.
La carne parecía derretirse, el tejido se desintegraba a un ritmo alarmante. Los parásitos, aparentemente, habían encontrado la forma de consumir hasta las células mismas de su cuerpo. El centro de investigación se llenó de una sensación palpable de desesperanza. Los médicos ya no podían explicar lo que sucedía y las autoridades comenzaban a hacerse preguntas sobre la legitimidad del experimento. El daño ya estaba hecho y la escala del horror se estaba volviendo incontrolable. Mientras tanto, el Dr. Brown seguía obsesionado con la idea de continuar. El final del proyecto estaba cerca, pero él no quería detenerse. Pero había algo más que lo perseguía, algo que no podía ver con claridad. Los pacientes, al igual que los parásitos, parecían estar mutando, como si su cuerpo no fuera el único lugar que cambiaba. Quizás, al final, los experimentos no solo habían alterado la fisiología de los seres humanos, sino que algo más, algo mucho más oscuro, había comenzado a tomar forma. Algo que, cuando emergiera completamente, podría borrar todo lo que quedaba de humanidad. El caos ya había dejado una marca imborrable en el centro de investigación. A pesar de los intentos desesperados por mantener en secreto el alcance del desastre, la información se filtró y pronto el escándalo estalló en los medios. Los padres, esposos, hermanos y amigos de los participantes empezaron a exigir respuestas, pero la verdad era mucho más aterradora de lo que cualquier titular podría capturar. El Dr. Ezekiel Brown, ahora completamente aislado y obsesionado con sus propios fracasos, no sabía qué hacer. Su investigación se había ido al infierno y las muertes no cesaban. Aquellos que aún quedaban con vida ya no eran personas, sino cuerpos deformados por un proceso incontrolable y monstruoso. Los parásitos, en un giro espantoso, parecían haber alcanzado un punto de evolución que ni Brown ni sus colegas habrían podido imaginar. Una tarde, la tensión alcanzó un punto crítico. Las autoridades, en conjunto con equipos médicos especializados, decidieron cerrar el centro de investigación y examinar minuciosamente los cadáveres de los sujetos que habían muerto durante el experimento. Al principio, lo que encontraron fue casi rutinario: órganos destruidos, tejidos desintegrados, huesos fracturados por la acción de los parásitos. Pero lo que estaba por llegar haría que todo lo anterior pareciera insignificante. Fue durante la autopsia de uno de los últimos cuerpos que una de las asistentes, la doctora Clara Miller, observó algo que no podía ser posible. Durante la incisión en la cavidad abdominal de un cadáver que había sido víctima de la infección, notó que los parásitos ya no eran simples gusanos devoradores. Habían crecido, se habían transformado. De alguna manera, se habían fusionado con los órganos del huésped, creando una especie de simbiosis macabra. La doctora Miller, fascinada por lo que veía, empezó a investigar más a fondo. A medida que abría más cuerpos, la verdad se volvía cada vez más espantosa. Los parásitos no solo estaban alterando los tejidos humanos, sino que estaban adoptando características que, en un principio, no se creían posibles. Se habían convertido en algo más que simples organismos, parecían tener un propósito, una inteligencia emergente. Brown, al enterarse de estos descubrimientos, se adentró en el laboratorio donde la doctora Miller había estado trabajando. La conversación entre ellos fue breve pero tensa. ¿Qué has encontrado, Clara?, preguntó Brown, con la voz temblorosa. No son simples parásitos, se están transformando. Algo dentro de ellos ha cambiado. Están evolucionando a una velocidad que no comprendo, y se están fusionando con los cuerpos humanos. Respondió ella, su rostro pálido, con los ojos desbordados de incredulidad. Brown, sin responder, se acercó a las mesas de autopsias, observando los cuerpos desmembrados. Y fue entonces cuando vio lo que la doctora Miller había descubierto. En la piel, en los músculos, en cada uno de los órganos, los parásitos ya no eran visibles como simples criaturas. Se habían integrado con las células humanas, de tal manera que su forma original desaparecía, dando paso a una nueva estructura. No solo estaban devorando, estaban transformando, remodelando al huésped de manera irreversible.
Lo peor, sin embargo, fue lo que sucedió al final del proceso. En algunos de los cuerpos, donde los parásitos habían alcanzado su máxima evolución, una especie de conciencia pareció despertar. Los ojos de los cadáveres comenzaron a moverse ligeramente. Los dedos, rígidos y quebrados por el rigor mortis, comenzaron a retorcerse. Como si un extraño impulso los animara de alguna forma. Brown observó, atónito, cómo los cadáveres comenzaban a mutar, no solo en forma, sino en naturaleza. Era como si los parásitos hubieran trascendido su naturaleza biológica, fusionándose con las células humanas para crear una nueva entidad. Estos nuevos huéspedes, ya no meros humanos ni parásitos, sino una amalgama monstruosa de ambos, eran algo diferente, algo completamente alienígena. Al principio, los científicos pensaron que estaban viendo alucinaciones o que los efectos de los parásitos les estaban jugando trucos a sus mentes. Pero cuando comenzaron a encontrar más cuerpos con las mismas características, la verdad quedó clara: los parásitos habían creado una nueva forma de vida, algo que no encajaba en ninguna clasificación biológica conocida. Se habían convertido en seres híbridos, mitad humanos, mitad parásitos, con una inteligencia y voluntad propias, como si pudieran pensar, como si pudieran comunicarse entre sí. Esa noche, en el laboratorio, uno de esos híbridos dio su primer paso. Un hombre, que había sido uno de los voluntarios más comprometidos en el inicio del experimento, se levantó de la mesa de autopsia. Su cuerpo estaba casi irreconocible, su piel más grisácea que humana, sus ojos opacos pero llenos de una mirada penetrante. Sus movimientos, aunque lentos, mostraban una clara intención. Caminó hacia la doctora Mallory Brown, que lo observaban horrorizados, y emitió un sonido bajo, gutural, casi como un susurro. «Ayúdennos», dijo con voz quebrada. Era una palabra simple, pero el significado de esa frase retumbó en los corazones de los dos científicos. No eran solo parásitos. No solo era una infección. Era algo mucho más grande. Algo que había escapado a su control, que había superado sus expectativas y sus mentes. Lo que había comenzado como un intento de erradicar la obesidad había dado paso a una nueva forma de vida. Una vida que no solo había invadido el cuerpo humano, sino que lo había transformado por completo. Los parásitos no estaban simplemente dentro de los cuerpos, los habían convertido en vehículos para una evolución nueva, desconocida y aterradora. El terror creció aún más cuando, de repente, el hombre híbrido comenzó a moverse de manera errática. Un grupo más de esos seres surgió de las mesas de autopsia, cada uno deformado, pero aún con un atisbo de humanidad en sus rostros. La puerta del laboratorio se cerró detrás de ellos, y el último grito de la doctora Mellor quedó ahogado en la oscuridad. Nadie sobrevivió para contar la historia. El centro de investigación fue cerrado, pero lo que ocurrió allí, las criaturas que habían nacido de un experimento que nunca debió existir, se esparcieron en silencio. Nadie sabe qué ocurrió con ellos. Si lograron escapar o si se quedaron esperando a que alguien más, algún otro grupo de científicos, los encontrara. Pero lo que es seguro es que el horror nunca se detiene. La dieta del parásito controlado no fue solo un fracaso. Fue la creación de algo nuevo. Algo que, si aún está entre nosotros, se oculta en las sombras, esperando su momento para evolucionar aún más. Y tal vez, solo tal vez, lo que se reveló en ese oscuro laboratorio fue solo el principio de lo que el ser humano será en un futuro cercano. La pregunta ahora no es si la humanidad será capaz de detenerlo, sino si alguna vez sabremos cómo combatir algo que ya no es completamente humano. Los archivos del experimento fueron destruidos, pero algunos documentos, secretos e inconfesables, llegaron a manos equivocadas. Se rumorea que ciertos científicos, fascinados por los resultados del experimento, continuaron la investigación en lugares apartados, lejos de la mirada de la sociedad. No es difícil imaginar lo que sucedió después. Las criaturas híbridas, ahora adaptadas y evolutivas, se dispersaron como una plaga silenciosa, quizás camuflándose entre nosotros, esperando el momento en que su nuevo ciclo pueda comenzar.
Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió con los sobrevivientes del experimento ni si alguna vez existieron tales superhumanos que se rumorea habitan en las sombras. Sin embargo, algunas desapariciones inexplicables, rostros inexpresivos y seres errantes, cuyas historias nunca se resuelven, nos hacen preguntar, ¿y si el experimento nunca terminó realmente? La dieta del parásito controlado no es solo un error médico olvidado. Es la semilla de una transformación oscura y silenciosa que podría estar en marcha, justo bajo nuestra piel, esperando la oportunidad de manifestarse. El miedo, como siempre, es la semilla de lo desconocido. Y lo más aterrador de todo es que aún no sabemos si lo peor ya ha pasado. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.